Hay un viejo dicho entre los abogados de divorcios: la persona con la que te casas no es la misma de la que te divorcias. Yo tuve que aprender esa lección a las malas, pero por suerte, mi abuelo me había enseñado una lección financiera mucho más importante años antes. Conocí a Elena cuando ambos teníamos 28 años. Ella era encantadora, trabajaba en relaciones públicas y parecía tener la vida resuelta. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Yo trabajaba como analista financiero y mi familia, aunque no éramos multimillonarios de yates, tenía un patrimonio generacional muy bien estructurado. Cuando nos casamos, nos mudamos a una hermosa casa de 4 habitaciones en los suburbios, valorada en casi $1 millón. Elena estaba fascinada. Se la pasaba subiendo fotos a Instagram de nuestro jardín, nuestra cocina remodelada, nuestra piscina. Siempre hablaba de cómo nosotros habíamos logrado comprar la casa de nuestros sueños a tan temprana edad. Pero había un pequeño, minúsculo e invisible detalle legal que ella convenientemente olvidaba o tal vez nunca quiso entender. Yo no era el dueño de esa casa, ni ella tampoco. La casa pertenecía a un fideicomiso familiar irrevocable, un trust creado por mi abuelo antes de morir. Yo solo figuraba como el beneficiario y administrador de ese fideicomiso. Legalmente, la casa era propiedad de una entidad corporativa. Elena y yo éramos, a los ojos de la ley, simples inquilinos que vivían ahí sin pagar alquiler. Durante 5 años, tuvimos un matrimonio aparentemente perfecto. Ella decoraba, yo pagaba los impuestos a la propiedad desde la cuenta del fideicomiso y todo era paz. Hasta que llegó el invierno de nuestro 6º año juntos y la fachada de la esposa perfecta se derrumbó. Todo empezó con las señales clásicas. Elena se quedaba, trabajando hasta tarde, 3 veces por semana. Cambió la contraseña de su teléfono y lo llevaba al baño con ella. Pero yo soy analista de datos. Mi trabajo literalmente consiste en encontrar patrones ocultos. Un viernes, le dije que me iba a un viaje de negocios de fin de semana, pero en realidad me quedé en un hotel a 3 cuadras de distancia y dejé grabando una pequeña cámara oculta en la sala de estar. A las 9 de la noche, las imágenes llegaron a mi teléfono. Elena no estaba sola. Había metido a su jefe, un tipo arrogante llamado Mark, a la casa. Y no estaban precisamente discutiendo estrategias de relaciones públicas en mi sofá. Me sentí destruido, pero mi mente analítica tomó el control. Al día siguiente, volví a la casa con los vídeos guardados en múltiples servidores seguros. Entré, puse mis llaves en la mesa y le dije directamente: «Sé lo de Mark, quiero el divorcio». Esperaba lágrimas, esperaba disculpas o excusas. Pero lo que hizo Elena me dejó sin aliento por su pura y absoluta audacia. No lloró, me miró con una frialdad absoluta, sacó su teléfono y llamó al 911. Empezó a llorar histéricamente en la llamada, diciendo que su esposo había enloquecido, que estaba rompiendo cosas y que temía por su vida. 10 minutos después, 2 patrullas de policía estaban frente a mi puerta. Los oficiales entraron. Ella les hizo el teatro de su vida. Dijo que yo era controlador, que la había amenazado y que no se sentía segura en su propia casa. Exigió que me sacaran de inmediato. Los policías, por protocolo en casos de violencia doméstica reportada, me dijeron que tenía que empacar una maleta y abandonar la propiedad por las próximas 72 horas, hasta que un juez revisara una orden de restricción temporal. Mientras yo guardaba un par de camisas en una mochila, el oficial me miró con lástima, pero luego miré hacia el pasillo. Elena estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa de victoria absoluta en el rostro. Ella pensó que había ganado. Pensó que al acusarme falsamente, el juez le otorgaría el uso exclusivo de la residencia matrimonial durante el proceso de divorcio. Planeaba vivir gratis en una mansión de $1 millón y meter a su amante a dormir en mi cama mientras yo pagaba un apartamento sucio y los honorarios de los abogados. Agarré mi maleta, caminé hacia la puerta y, justo antes de salir, le devolví la sonrisa. Lo que ella en su arrogancia no recordaba es que las leyes de familia protegen la vivienda matrimonial, pero las leyes de propiedad y los fideicomisos operan en una dimensión completamente diferente. Ella no acababa de echar a su esposo de su casa. Acababa de declararle la guerra a una corporación multimillonaria sin rostro, y la corporación estaba a punto de enviarle la factura. Esa noche, dormí en una cama de hotel barato. A la mañana siguiente, no llamé a un abogado de divorcios. Llamé al señor Sterling. El señor Sterling era el abogado corporativo de bienes raíces que manejaba el fideicomiso familiar de mi abuelo. Era un hombre de 60 años que cobraba $1,000 la hora y que no tenía ni un gramo de piedad en su cuerpo. Le expliqué la situación.
Los vídeos de la infidelidad, la falsa acusación de violencia doméstica y la orden de restricción que me sacaba de la casa. El señor Sterling soltó una carcajada seca por el teléfono. El viejo truco de la orden de restricción para robarse la residencia conyugal, me dijo con voz rasposa. Es una táctica clásica en los divorcios sucios. Pero tu esposa cometió un error fundamental. Ella cree que ustedes tienen una residencia conyugal. Y aquí está el vacío legal que Elena, en toda su arrogancia, nunca entendió. En nuestro estado, para que un juez de familia te otorgue el uso exclusivo de una casa, esa casa debe ser propiedad de al menos uno de los cónyuges. Pero nosotros no éramos los dueños. El trust lo era. Para los ojos de la ley corporativa, Elena y yo éramos simplemente dos inquilinos de mes a mes que vivían en una propiedad comercial. Y nuestro contrato de alquiler implícito establecía que vivíamos ahí gratis con la condición de que yo, el beneficiario del fideicomiso, residiera en la propiedad y la mantuviera. Al sacarte a ti de la casa mediante una orden policial, continuó Sterling, sonriendo a través de la línea, ella violó los términos de ocupación del fideicomiso. Ya no es la esposa en su hogar. Es una ocupante ilegal en una propiedad privada de $1 millón. Voy a redactar unos documentos. Mi tristeza por el divorcio se evaporó instantáneamente, reemplazada por una fría y matemática satisfacción. Pasaron 3 días. A través de la cámara de seguridad exterior que yo todavía controlaba desde mi teléfono, vi cómo Elena invitaba a su jefe, Mark, a pasar el fin de semana. Trajeron vino, pidieron comida cara y actuaron como los dueños del castillo. El lunes por la mañana, mientras Mark se iba a trabajar y Elena estaba en bata de baño tomando café en mi patio, el timbre sonó. No era un repartidor de Amazon. Era un notificador judicial privado, contratado por la firma del señor Sterling. Vi la grabación en vivo. Elena abrió la puerta con una sonrisa arrogante, esperando que fueran mis papeles de divorcio, listos para que ella me exigiera pensión alimenticia. Tomó el sobremanila, lo abrió ahí mismo y su sonrisa se borró tan rápido que casi pude escuchar el frenazo. No era una demanda de familia. Era una notificación comercial de desalojo de 3 días para ocupantes sin contrato. El documento, redactado con el lenguaje legal más agresivo posible, le informaba que el propietario legal, el fideicomiso, había terminado cualquier permiso de ocupación. Además, el documento le notificaba que, al expulsar al administrador autorizado, ella se había convertido en la única responsable financiera de la propiedad. Y como la casa estaba valorada en $1 millón, el fideicomiso le estaba cobrando retroactivamente el alquiler a precio de mercado por los días que estuvo sola. La factura adjunta era por $8,500 al mes, exigibles inmediatamente, o enfrentaría un juicio por retención ilícita de propiedad y daños comerciales. Elena entró corriendo a la casa. 15 minutos después, mi teléfono empezó a explotar con llamadas suyas. No contesté. Luego me llegaron mensajes de texto histéricos. ¿Qué es esta basura? El juez me dio la casa. Es mi casa. No me puedes desalojar. Estamos casados. Le respondí con un solo mensaje, corto y letal. Yo no te estoy desalojando, Elena. El propietario te está desalojando. Y te sugiero que empaques, porque el señor Sterling no tiene paciencia para los ocupantes morosos. Su falsa burbuja de seguridad acababa de estallar con la fuerza de un misil balístico. 2 días después de recibir la notificación de desalojo, nos encontramos en la corte. Pero no era la corte comercial. El abogado de divorcios de Elena, un tipo barato que ella había contratado a toda prisa, había solicitado una audiencia de emergencia en el tribunal de familia. Él argumentaba que yo estaba usando tácticas de intimidación corporativa para eludir la orden de restricción. Elena estaba sentada allí, llorando lágrimas de cocodrilo frente al juez de familia, haciéndose la víctima indefensa a la que su cruel esposo quería dejar en la calle. El juez me miró con severidad y luego miró a mi lado. Pero yo no había traído a un abogado de familia. Yo estaba sentado junto al señor Sterling, el implacable abogado del fideicomiso, que llevaba un traje que costaba más que el auto del abogado de Elena. El juez le preguntó a Sterling qué significaba esa notificación de desalojo de $8,500. Sterling se levantó lentamente, se ajustó las gafas y entregó una gruesa carpeta negra al alguacil para que se la pasara al juez. «Su señoría», dijo Sterling con una voz suave pero letal, «este tribunal de familia tiene jurisdicción sobre el matrimonio de estas 2 personas. Puede dividir sus cuentas bancarias conjuntas, sus autos y sus deudas. Sin embargo, este tribunal no tiene absolutamente ninguna jurisdicción sobre el fideicomiso irrevocable de la familia, el cual es el único y exclusivo propietario de la casa en cuestión.
El abogado de Elena saltó de su silla. Objeción, esa casa es la residencia conyugal. Fue adquirida durante... Falso, lo interrumpió Sterling, alzando la voz por primera vez. La propiedad fue adquirida por la corporación hace 10 años. Mi cliente era un simple inquilino autorizado. Al usar una falsa orden de restricción para expulsar a mi cliente, la señora Elena rompió el acuerdo de ocupación. Ella es legalmente una intrusa comercial y el fideicomiso exige su desalojo inmediato y el pago de alquileres atrasados. El juez de familia leyó los documentos del fideicomiso. Suspiró profundamente. Se quitó las gafas, miró a Elena y a su pálido abogado y dijo las palabras que destruyeron el mundo de mi ex esposa. Señora, su abogado debería haber revisado el título de propiedad antes de hacerle firmar esas declaraciones juradas. El señor Sterling tiene razón. Yo no puedo otorgarle una casa que no le pertenece a su esposo. Esta orden de restricción no le da derecho a vivir gratis en una propiedad corporativa. Se levanta la suspensión del desalojo. La cara de Elena pasó del rojo al blanco papel. Había perdido la casa de $1 millón en menos de 5 minutos. Al día siguiente, a las 8 de la mañana en punto, las patrullas del sheriff del condado se estacionaron frente a la hermosa casa de los suburbios. Pero esta vez no venían por mí. Venían a ejecutar la orden de desalojo comercial contra Elena. Yo estaba estacionado al otro lado de la calle, tomando un café. Vi cómo la sacaban de la casa. Solo le permitieron llevarse sus artículos personales, ropa, zapatos y maquillaje. Los muebles de diseño, los electrodomésticos y las obras de arte pertenecían al fideicomiso. Lloraba histéricamente en la acera, rodeada de 5 maletas. Y ahí fue cuando llegó el golpe de gracia. Su jefe, Mark, el amante por el que había destruido nuestro matrimonio de 5 años, llegó en su BMW. Elena corrió hacia él buscando consuelo, probablemente pensando que la llevaría a su propio apartamento de lujo. Pude ver la discusión desde mi auto. Mark, al darse cuenta de que Elena no se iba a quedar con una mansión de $1 millón, que no recibiría una pensión millonaria porque yo no era el dueño de los activos, y que además tenía una demanda comercial del fideicomiso por alquileres atrasados, retrocedió. Él no quería una mujer en bancarrota con problemas legales. Quería la esposa trofeo que vivía en una casa de lujo pagada. Mark sacudió la cabeza, se subió a su auto y la dejó ahí, sola en la acera, llorando junto a sus maletas. El divorcio se finalizó 6 meses después. Como el fideicomiso era intocable, ella se llevó exactamente lo que trajo a matrimonio. Nada. Además, tuvo que declararse en bancarrota personal para evitar pagar los miles de dólares en honorarios legales y alquiler atrasado que el señor Sterling le exigió sin piedad. Yo volví a mi casa esa misma tarde. Cambié las cerraduras. Instalé un nuevo sistema de seguridad. Me serví una copa del mejor whisky que tenía mi abuela en la cava y brindé por el hombre brillante que inventó los fideicomisos irrevocables. ¡Boom! Y así es como el derecho corporativo le gana a la infidelidad todos los días de la semana. Familia. Si creen que son muy astutos, asegúrense de leer las escrituras de la casa antes de llamar a la policía con lágrimas falsas. ¿Qué les pareció esta jugada maestra con el fideicomiso? Déjenme saber en los comentarios si el abuelo del protagonista es el verdadero héroe de esta historia. Si les encantó este karma instantáneo, destrocen ese botón de like, suscríbanse y activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso.